Termina a las 9, ¿cierto? O y 90 media. minutos. Ok, chévere. Sí. Y estoy ya con mi número. Ok, los vamos a admitir. Dale, súper. Buena sesión. Voy a poner a grabar. Saludos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos los que están ingresando. Ay, sí, están todos. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Súper. Y ahí están todos listos, ingresados. Em, ah, ahí sí. Ahí siguen ingresando, así que vamos a la... Ahí sí. Bueno, muchas gracias por unirse a este gran miércoles globales con AFS y ALEI. Les damos las bienvenidas a todos los que están ahora conectados. Se irán conectando más docentes, así que vamos a ir ingresando a los docentes una vez vayan llegando. Eh, bueno, este es el último miércoles global de este año 2024, así que es un miércoles especial ya que pronto se viene Navidad, estamos a término de año escolar en la mayoría de los países, unos salen de vacaciones para Navidad, de fiestas, otros terminan sus años académicos, tenemos de todo aquí, de todos los países que vamos a ir mencionando. Así que les agradecemos mucho por su tiempo, por el espacio que estamos ahora teniendo todos. Y y me presento. Mi nombre es Karen Gutiérrez, yo soy de Chile, voy a ser su moderadora el día de hoy. También nos acompaña Marco González de Ley y Carolina Cortés también de Ley y nuestra docente que luego vamos a presentar bien, pero es Ariana Valera. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar unos minutitos ya que están todos ingresando, pero vamos a empezar ya, gracias a la hora. Vamos a empezar por qué es AFS. AFS en realidad nació hace más de 100 años, o sea, exactamente en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Ya aquí unos jóvenes, eh, todos 18 años, 19 años, con muchas ganas de hacer algo, de ayudar. Y se creó esto que comenzó con conductores de ambulancia que no veían nacionalidad de los heridos, sino que solo veían heridos y empezaron a ayudar con este sistema de ambulancias y al final se dieron cuenta que el problema en realidad no es de las personas, eh, es de las naciones más que las culturas. Entonces idearon esto de generar un impacto positivo conociendo una cultura con otra, ¿ya? Y así nació AFS, con la idea que se conocieran entre las culturas y pudiéramos todos vivir en un mundo más justo y pacífico. Hoy en día nos centramos en intercambios interculturales y ofrecemos experiencias de aprendizaje, que esa es la base. ¿Cuál es la idea en sí? Desarrollar habilidades y destrezas en competencias globales. Ya es lo que hoy es AFS. Nos centramos en los intercambios, pero con la idea fundamental de desarrollar competencias globales en los adolescentes y adultos. Vamos a seguir la siguiente. AFS, ¿cierto? Como base, también está asociado con ALEI. ¿Qué es ALEI?
ALEI es la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, que está formada por 13 organizaciones en 15 países, ¿ya? Y los objetivos de ley en realidad están relacionados todos con los países de Latinoamérica, que vamos a ver en un mapita, y la idea fundamental es promover la cooperación para generar proyectos a favor de la formación de ciudadanos globales, y tienen mucho que ver ustedes, todos los docentes que hoy día nos acompañan. También desarrollar oportunidades de capacitación. Es una oportunidad de un seminario, de una charla que les va a ayudar a todos ustedes, y también apoyar a entidades transnacionales, ya sea público o privadas, en la ejecución de iniciativas a favor de la educación para ciudadanos globales, ya como el Diplomado de Competencia Global, entre otras cosas que en realidad realiza ALEI, intercambios entre docentes, tenemos el Educadores con Causa. Entonces en realidad ALEI está promoviendo la interculturalidad ya a un rango mayor, que es las instituciones educacionales o educativas, los colegios, los liceos, las escuelas, llegando también a lo más grande, ¿cierto?, que serían nuestros docentes. Aquí nos podemos centrar en el mapita que les decía. Están los 15 países de América Latina conformada por las 13 organizaciones. Ya estamos en toda Latinoamérica, desde México, Chile, Argentina, Uruguay, incluyendo también a Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera. O sea, en estos momentos debiesen haber docentes de todos los países de América Latina y de estas 13 organizaciones. ¿Ya? Así que también bienvenidos todos. Queremos saber a la vez con quién nos encontramos aquí. ¿Ya? Entonces nos vamos a hablar a través del chat, desde donde se conectan, en qué área también se desempeñan, cuánto conocen de AFS. Vamos a hablar un poquito para conocernos, para romper el hielo, para centrarnos en nosotros un poquito, y qué lindo también saber que estamos conectados todos los docentes de Latinoamérica. Yo soy docente profesora del área inglés y alemán. Así que también comparto la docencia y feliz de estar acompañándoles a ustedes hoy. Así que les voy a dar el tiempo también para que ustedes se puedan presentar. No sé si lo hacemos en breakout rooms, Marco, o lo hacemos aquí en el plenario. En el chat, sí, sí, en el chat. En el chat. Súper. Ya, entonces voy a... o dejamos a alguien que quiera presentarse de forma oral. Ah, aquí, miren, perfecto, súper. No lo tenía presupuestado. Gracias, Caro. Maravilloso, gracias, Caro. Tenemos el cuestionario. ¿Dónde te conectas? Aquí ustedes apretan, ¿cierto? La alternativa, ya sea Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. La segunda pregunta, ¿en qué área te desempeñas? ¿En la escuela secundaria, universidad o escuela de idiomas? ¿Cuánto conoces de AFS? Mucho, poquito, has participado en eventos antes, no conozco nada de AFS, mi primera vez. Así que aquí tenemos eh, esta encuesta, este pool. Bienvenidos todos. Aquí Colombia va arrasando. La puedan contestar, la mayoría son de escuela secundaria. Mire, hay 5 personas que no conocían nada de AFS. Interesante. Bueno, ahora saben que AFS promueve intercambios interculturales y ofrece experiencias de aprendizaje intercultural. Qué linda es la diversidad, me encanta esto. Vamos a los últimos minutitos, porque en estos momentos han contestado 18 personas de 29 que están conectadas. ¿Ya?
Karen, tenemos algunos comentarios en el chat también. Tenemos a Ibis de Panamá, profesora de contabilidad, que también es voluntaria de FS. Berenice de Colombia, que fue docente beneficiaria de una beca con Colombia. Virna de Venezuela, que también es voluntaria. Tenemos mucha participación también en el chat. Gracias a todas y todos. Obrigado, obrigado. Entonces, cuando quieran, seguimos. Qué linda, gracias por la presentación de todos. Ya, vamos a seguir. ¿Qué es en realidad? Nosotros hablamos de comunidad virtual, que esto es maravilloso. Yo siento que dentro de todo lo malo que pudo haber gestionado la pandemia, también gestionó esto que es una comunidad virtual. Si no hubiese, yo creo que ocurrido todo lo que sucedió, que lamentablemente sucedió, no hubiésemos estado tan interconectados y no hubiésemos tenido estas herramientas como Zoom, Meet, que quizás nos ayuda a interrelacionarnos, ¿cierto? Eh, y hoy día hablamos sobre una comunidad virtual de todos los educadores de Latinoamérica, ¿ya? Este es un grupo virtual para los educadores y docentes. ¿Cuál es la idea? Enriquecernos todos los docentes con una conexión por toda Latinoamérica. Es una oportunidad de formación ofrecidas por la ley y AFS, por eso hablamos de educadores de toda Latinoamérica. También hablamos de intercambio comunitario, acceso directo a la biblioteca también comunitaria y tenemos membresía sin costo, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren pertenecer, ¿cierto?, a nuestra comunidad virtual, invitados desde la ley a todos los educadores, tenemos, eh, yo me subo al bote aquí, al buque de la ley. Aley ofrece un sinnúmero de actividades, ya sean mensuales, en este caso tenemos los miércoles globales, y lo maravilloso es que el fondo de Aley es unir a todos los educadores. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora bien, muchas veces nosotros decimos, ¿cuáles son las competencias globales? ¿Qué es un ciudadano global? ¿Qué es la interculturalidad? Hoy en día nosotros hablamos mucho que todos los países estamos interconectados, relacionados, pero muchas veces se deja de lado lo que son la integración de estas competencias globales. Y ustedes, docentes que están aquí, me encantaría que nos contaran, ¿está su colegio, su institución educativa, su comunidad escolar preparada para el futuro global realmente? ¿Se han cuestionado eso? ¿Se han cuestionado esto de la gran migración que ocurre día a día? ¿Están preparados sus establecimientos? Eh, y esto lo da a través del índice de competencias globales que ofrece a Ley. Ahí está el link para que ustedes puedan entrar también a ley.fs.org/ICG, ¿ya? Para que ustedes sepan un poco más sobre los índices de competencias globales y para que vean en realidad si sus colegios están preparados, sus instituciones están preparados para lo que se viene hoy en día. ¿Cierto? Que es esto de todo la ciudadanía global, la conciencia global. ¿Ya? Así que los invitamos, si quieren conocer un poquito más sobre lo que se trabaja, ahí está el enlace para que ustedes puedan entrar. No sé si hay alguna pregunta. No, perfecto. Marco compartió el link, así que muchas gracias. Eh, Porque en realidad esto es un desafío para todos los latinoamericanos, sobre todo. eh, que acerquémonos un poquito más a descubrir esto, lo que es las competencias globales. Vamos a empezar entonces. Bueno, y a los que nos convoca hoy, ¿cierto? Hoy día es miércoles global. eh, vamos a, la idea en realidad de los miércoles globales es discutir y promover el desarrollo de la ciudadanía global. ¿Y cómo lo hacemos? A través de
estas charlas, estos seminarios. En este caso, hoy vamos a presentar a la profesora Ariana, que va a hablar un poco lo que es el empoderamiento de la inteligencia emocional en los educadores. Vamos a presentar a nuestra super profe, ¿cierto? Ariana Valerio, perdón, perdón, estoy de Venezuela, pero no voy a decir nada más, sino que voy a dejar que Ariana, la profe Ariana, se presente y nos cuente un poco en qué se basa su exposición, su seminario, y vamos a disfrutar todos en estos momentos de Ariana. Así que la dejo con ustedes. Voy a stop share y vamos, Ariana. Hola, buenas noches. Para hablar un poco, tengo 6 años de experiencia en la parte escolar. Soy psicólogo, especialista un poco en inteligencia emocional. El colegio donde trabajo es un colegio internacional, es decir, tenemos congregación española, pero estamos en varios países de Latinoamérica y algunos países de África y Asia. Y bueno, nada, he estado con inteligencia emocional y cómo hemos incluido la inteligencia emocional dentro del currículo educativo. El objetivo de la inteligencia emocional es que sea una herramienta. Primero se ha presentado por pasos, se ha presentado como una herramienta, se presentó como una materia y luego ya como una habilidad, porque el objetivo de la inteligencia emocional es que la persona desarrolle esa habilidad para su vida. Y bueno, nada, quiero empezar ya a empezar a hablar de inteligencia emocional con ustedes. Voy a compartir pantalla para que vean la diapositiva. Les- ¿Listo? ¿Listo? Ok, Ahora sí. bueno, ahora sí. Vamos a empezar a hablar de cómo ser inteligente emocionalmente. Cuando normalmente hablamos de inteligencia, relacionamos la inteligencia con muchas habilidades, pero la emoción o las emociones no forman parte de ella. Lo que me gusta de la inteligencia emocional es que al ser una habilidad, todos la podemos desarrollar. La pregunta sería entonces, ¿cómo ser inteligente emocionalmente? Y si de verdad todos podemos lograr desarrollar esta habilidad. Para ello debemos empezar hablando de qué es la inteligencia emocional o cómo se define la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un término que viene desde 1994, donde el psicólogo Daniel Goleman empezó a hablar de la inteligencia emocional y empezó a estudiar y se dio cuenta que, bueno, que el ser humano, al tener varias inteligencias, una de ellas, que para él la considero más importante que la inteligencia normalmente racional, es la inteligencia emocional. Él dice que podemos llegar mucho más lejos sabiendo utilizar nuestra inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es nada más que la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias. Pero aunado a esas emociones propias es también reconocer, comprender e influir en las emociones de los demás. De una manera u otra, cuando hablamos de inteligencia emocional, asumimos, porque digo asumimos, que la otra persona tiene que ser inteligente emocionalmente y asumimos la responsabilidad de que ellos tienen que escucharme, me tienen que validar, ellos no me quieren. Entonces, la inteligencia emocional es todo lo contrario, es qué habilidades puedes desarrollar tú y cómo te puedes empoderar tú. Por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de un empoderamiento personal. Empoderamiento porque gracias a esta habilidad o esta herramienta que la vas a utilizar en tu día a día, la puedes implementar y puedes conseguir muchas cosas. Esta inteligencia emocional nos va a hacer a nosotros hacer cosas a nivel de relaciones interpersonales. Es decir, cuando empezaron a estudiar la inteligencia emocional, se dieron cuenta que existen 5 claves o 5 competencias básicas en la inteligencia emocional. Y dijeron, bueno, para poder nosotros hablar de inteligencia emocional, entonces tenemos que hablar un poco de la autoconciencia y cuán difícil es a veces ser consciente de nuestras acciones. Siento que esa es la parte un poco más complicada, no difícil, pero complicada, porque estamos totalmente nosotros puestos la mirada en los demás. Somos muy pocas las personas en que realmente hacemos introspección y nos damos cuenta de que, ¿por qué hice esto? ¿A qué me llevó a hacer esto? ¿Por qué estas cosas me molestan? ¿Por qué estoy asumiendo este rol en esta situación? Entonces, para mí la autoconciencia es la clave de las 5, es una de las principales
y es la primordial para poder indagar un poco más. Al yo tener una autoconciencia, voy a empezar a tener una autorregulación de mis propias emociones. Esto quiere decir que voy a regular, voy a gestionar. Cuando hablamos de emociones, muchas veces asumimos que podemos controlar, pero controlar, al yo utilizar ese verbo, estoy asumiendo de que está 100% en mi poder. Sí y no, es decir, puedo gestionarla, es decir, está mi poder, pero el entorno me va a influir en mi manera de reaccionar. Entonces, dentro de la autoconciencia y la autorregulación, hablamos entonces que nos desarrollamos algo que se llama motivación. La motivación es lo que es el impulso o nuestro propósito de vida. Muchas veces cuando hablamos de motivación, asumimos que, bueno, mi motivación es algo a nivel material, pero cuando no conseguimos la motivación intrínseca de las cosas más pequeñas, no conseguimos la motivación en nada. Es decir, puedo tener muchas cosas a nivel material, pero si no hay una motivación interna de deseos, de superación, de constancia, de disciplina, que está interna, esa motivación material no me va a satisfacer completamente. Y luego de estas tres competencias vienen las dos competencias que van más relacionadas con nuestra parte social, que es las habilidades sociales y la empatía. Las habilidades sociales es la manera en que nosotros nos relacionamos y cómo nos compartimos con los demás, o sea, cómo establecemos relaciones, cómo iniciamos una conversación, cómo somos en nuestro día a día. En las habilidades sociales están, intrínsecamente están nuestros rasgos de personalidad. Si soy una persona extrovertida, a lo mejor voy a tener esas habilidades sociales un poco más fácil. Y si soy una persona introvertida, me va, me va a costar, pero sin embargo hay muchas personas introvertidas que socialmente son muy adaptables. Entonces, es desarrollar qué estrategias puedo asumir yo para poder estar a gusto en mis relaciones interpersonales. Y por último, tenemos la empatía. La empatía, que yo considero que es una de estas claves un poquito más difíciles, porque normalmente cuando hablamos de empatía, siempre pongo este ejemplo. Empatía, yo puedo empatizar desde la parte racional, pero no desde la parte emocional si yo no he atravesado por esa situación. Por ejemplo, si yo no he emigrado, no puedo empatizar 100% porque solamente las personas inmigrantes han podido entender el sentimiento que se siente estar fuera de casa, que nadie te entienda. Entonces es como yo lo puedo entender racionalmente, pero emocionalmente me va a costar un poco más. Entonces, eso no quiere decir que no tenga empatía, sí la tengo presente, solamente que mi empatía es muy diferente. Por eso que muchas personas cuando atraviesan por momentos se agrupan, es decir, los refugiados de tal situación, los que vivieron tal situación en específico, los inmigrantes, o sea, como que existen grupos sociales en los cuales tú te puedes sentir apoyado porque hablan el mismo lenguaje a nivel emocional. Cuando hablamos de emociones, entonces también tenemos que tener presente cuáles son nuestras habilidades emocionales. Bien, les presenté anteriormente que esas 5 claves son o 5 competencias son importantes para mejorar mis relaciones interpersonales y el bienestar completo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos que tener presente que nuestra inteligencia emocional es 100% personal y que cómo esas emociones me van a influir en mi estado de ánimo y cómo va a influir en mi entorno. Acá puedo colocar un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tuve un buen día de trabajo, llegar a mi casa y sucede algo en mi familia, no lo voy a tomar de la misma manera si hubiese tenido un mal día. ¿Por qué? Porque si hubiese tenido un mal día, todo lo voy a ver gris, me va a molestar, me va a frustrar. Entonces, bueno, dentro de estas habilidades tenemos las 5 que mencioné, que estas habilidades están muy relacionadas con el vocabulario emocional. ¿Por qué? Porque si yo presento un buen vocabulario emocional, puedo tener estas 5 competencias presentes. Cuando hablamos de vocabulario emocional, en el idioma español es uno de los idiomas donde más emociones tenemos. Hay entre 400, hay algunos países que manejan hasta 500 emociones. Y no es lo mismo estar triste que melancólico, que nostálgico, que estar desanimado. Y todas son variaciones de la tristeza, pero lo que es lo que va a cambiar, el grado de sensaciones y el grado de intensidad. Entonces, al yo tener presente este vocabulario emocional, puedo entonces tener una autoconciencia, es decir, reconocer
mis emociones propias, o sea, reconocer, identificar qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Es decir, ponerle el nombre adecuado. No es lo mismo estar melancólico que estar triste, que estar desanimado. Entonces, una persona puede estar melancólica porque puede estar añorando una situación que ya pasó y bueno, la está recordando con afecto y quisiera volver a vivirlo. No es lo mismo a eso, a estar desanimado, que no estar con ganas, que el desánimo es con menos energía y la sensación es un poco más desagradable. Entonces, bueno, al yo reconocer y colocarle el nombre adecuado, puedo entonces regular esa emoción, puedo manejar y comprender la emoción. ¿Qué fue lo que me generó esta situación? Cuando hablamos de autorregulación, siempre ahí se hacen preguntas. ¿Qué fue lo que generó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó durante? Porque eso me va a ayudar a mí a entender que la emoción en sí. Cuando hablo de estas 5 competencias, el objetivo final es que la podamos expresar de manera adecuada. Esa emoción me va a generar una motivación. Por ejemplo, cuando yo hablo de la tristeza, normalmente la tristeza es una de las emociones que menos queremos sentir, pero la tristeza intrínsecamente tiene una motivación o algo por cual nosotros debemos sentirla, que es la parte de reflexión. Nosotros vamos a poder reflexionar acerca de esa situación. Entonces, la motivación intrínseca de la tristeza es que podamos reflexionar acerca de nuestras situaciones. Entonces, dentro de la motivación tenemos entonces la alegría. Yo sí he atravesado por esa sensación de tristeza y es una situación en la cual otra persona le ha sucedido, puedo empatizar con esa persona y esa persona empatizar conmigo, porque los dos hemos atravesado por la misma situación. Entonces ahí es donde hay una retroalimentación y entra en juego mis habilidades sociales. Es decir, tengo un problema, mira, me está pasando tal cosa, a lo mejor en ese compartir, en ese expresar, consigo o me genero la solución de ese problema. Entonces, dentro de estas 5 competencias que parecen muy fáciles de gestionar, pero muchas veces es muy complicada, en el sentido de que tengo que hacer mucha introspección personal para poder darme cuenta de qué es lo que me está alterando en ese momento. Entonces, al yo desarrollar estas 5 competencias de la inteligencia emocional, puedo entonces hablar tengo las habilidades para manejar. Siempre explico que en la inteligencia emocional es un proceso, no es un fin. Es decir, yo no voy a decir, bueno, yo soy ya inteligente emocionalmente. No, porque el ser humano va cambiando y vamos evolucionando. Y nosotros no somos los mismos que hace 5 años, menos que hace 3, menos hace 2, menos que la semana pasada. ¿Por qué? Porque vamos cambiando. Entonces, al momento que nosotros vamos cambiando, estas habilidades también van cambiando. Nos vamos conociendo, a lo mejor lo que me funcionaba antes, ahorita no. Entonces, estas habilidades las vamos a ir adecuando a la etapa evolutiva que estemos viviendo. Cuando hablamos de estas competencias, yo explico cómo las emociones son como una flor para mí, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque ellas florecen, las emociones florecen en ti. Es una reacción inmediata que se da en el cuerpo ante un estímulo. Entonces, esa reacción muchas veces va más allá y va más rápido que la parte consciente. ¿Cuál es el fin de la inteligencia emocional? Que yo pueda hacer un metamomento o un momento de espera entre la reacción y la respuesta, es decir, darme cuenta de cómo puedo yo reaccionar. Entonces, para ello, aplicamos la flor como tal, entonces primero debo identificar qué es lo que siento. O sea, ponerle el nombre adecuado. O sea, siento frustración porque estoy intentando hacer un ejercicio y no me sale. Siento molestia, tengo cólera, estoy enojado. ¿Qué es lo que siento de verdad? Comprender de dónde viene esa emoción. Bueno, me siento frustrado porque he intentado 5 veces hacer este ejercicio de matemática o de física o lo que sea y no me sale. Entonces ya entiendo de dónde viene la frustración y ya con eso yo puedo cambiar mi respuesta. Ok, entonces le coloco es un nombre. Colocarle un nombre es como etiquetarlo. Voy a etiquetar lo que siento. Es decir, identifica que estoy frustrado, comprendo dónde viene la frustración, le coloco el nombre. Frustración por tal situación. El cuarto paso es expresarlo.
Lo que yo siempre le digo a los chicos, a los estudiantes, es que es válido sentir cualquier tipo de emoción. Lo que no es válido, o lo que no es válido no, lo que no es correcto o adecuado es la manera en que lo estoy expresando. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enojado, yo puedo estar triste, puedo estar satisfecho, puedo estar tranquilo, puedo estar sereno, todo eso es válido. Lo que no es válido es la manera en que yo lo estoy expresando, ¿ok? Entonces, al expresar, debemos tener como cuidado, y es donde entra la parte de la asertividad. Siempre les coloco el ejemplo aquí a los chicos de que, bueno, sucede mucho en el mundo adolescente cuando están saliendo, que me dicen, bueno, no, yo quería salir con mis amigos y ellos querían comer hamburguesa, yo quería comer pizza. Pero como yo no quería decirles que no, yo los acompañé a comer pizza, pero yo en el fondo me sentía mal. Entonces cuando llegamos al sitio y veo que todos están comiendo hamburguesa y yo quería pizza, no lo expresé, pero entonces me molesto con la persona, le contesto mal, no los quiero escuchar, me quiero ir del sitio. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy expresando mi rabia o mi molestia, pero no lo estoy expresando de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque asumí que, bueno, no, ellos quieren comer hamburguesa y yo también. O sea, en vez de buscar el equilibrio, conversar, decir, mira, a mí me apetece comer pizza y ustedes hamburguesa, hacer que buscamos un sitio donde vendan las dos cosas o qué hacemos. O sea, llegar a un acuerdo. ¿Qué sucede cuando no hay esta comunicación? Es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque la pasamos mal, al final de cuentas, en ese momento que estamos hablando, la pasamos mal, yo me quería ir, ellos seguían comiendo, me sentí mal, es que ellos nunca me entienden. Entonces, siempre les digo, es que ahí entra, es muy importante la comunicación. Nadie va a saber lo que tú estás pensando o estás sintiendo. Si tú estuviste de acuerdo, es porque estuviste de acuerdo que ibas a comer eso. Entonces, la manera en que expresamos nuestra emoción influye mucho. Es decir, si yo expreso, mira, no quiero, no me apetece hoy comer hamburguesa con ustedes, yo quiero comer pizza, acercamos un sitio, vemos, hacemos ahí un sorteo, vemos, o sea, la idea es buscar la solución a ese problema. Luego de esto, luego de expresar, tenemos nuestra manera en que regulamos las emociones. Es decir, ese regular no es que voy a abordar la emoción y no la voy a expresar, no, es que la voy a expresar con la mejor manera a nivel de relaciones interpersonales. O sea, no hay una manera correcta, porque la inteligencia emocional todo es fluctuante, pero con una manera, una reacción apropiada para el momento. Es decir, estoy molesto, lo comuniqué, validaron mi emoción, que ok, que vamos a buscarle la solución a esto. Entonces, ahora el trabajo está en, si la intensidad era de un 8 bajar esa intensidad a un 5 después a un 4 después a un 2 y hasta que yo sienta que ya no esté molesto. Más adelante explicaré qué es lo que hace que la emoción perdure tanto en nuestro cuerpo. Pero la manera en que nosotros regulamos la emoción es muy importante. ¿Por qué? Porque para ello hay muchas técnicas, la técnica de respiración, podemos aplicar la técnica de, siempre digo que cuando estamos molestos tenemos energía y ahí podemos bailar, podemos expresar, podemos escribir. Sé que son técnicas que a lo mejor no, si estoy en un entorno socialmente, no la puedo aplicar en el momento, pero siempre les digo en esta parte de inteligencia emocional que es muy importante esa autoconciencia, porque esa autoconciencia me va a dar a mí las herramientas necesarias para poder sobrellevar todas estas situaciones. En la psicología no existe un recetario como para yo decirles, bueno, esto les va a funcionar 100%. Hay personas que les funciona esto y otras que les funcionan otras cosas. Pero para ello está nuestra autoconciencia y empezar a conocer qué cosas no me gustan, qué cosas me estresan, empezar a conocer cómo funciona mi cerebro y qué cosas a mí me detonan de una manera u otra, que eso está muy ligado con las estrategias, es decir, las estrategias es la manera en que nosotros vamos a sobrellevar esa situación. Y eso lo vamos a empezar a darnos cuenta cuáles serían las estrategias necesarias dependiendo de mi estilo de personal, mi rasgo de personalidad, de la situación, de mi etapa evolutiva, porque no es lo mismo la reacción de un niño a la reacción de un adolescente, a un adulto mayor. Entonces, ¿qué estrategias son convenientes para las diversas edades? Y por último, que siempre lo coloco para mí, es la reflexión. Siento que esto es una parte de la inteligencia emocional que han dejado un poco a un lado, pero el reflexionar
en términos generales, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me detonó? ¿Por qué esto me molesta tanto? ¿De dónde viene esto? Y hacerme cargo de mis emociones. Si a mí me molesta tal situación, porque yo le estoy diciendo al otro que tiene que cambiar esa conducta, si la que me molesta es a mí, por qué no puedo aceptar eso? O sea, dentro de la inteligencia emocional está también la aceptación. No existe una varita mágica para cambiar a los demás. Los demás van a cambiar a medida que ellos quieran cambiar y modificar su conducta. Pero depende de mí si eso me molesta o no. Si yo, esa conducta que hace la otra persona y que a lo mejor esa persona no le molesta y no quiere cambiar, entonces depende de mí, inteligencia emocional, la manera que yo voy a reaccionar ante eso. Si digo, bueno, que eso me va a seguir molestando, yo me alejo, o qué hago, porque normalmente cuando aquí los estudiantes hablan mucho de los límites y ellos me dicen todo el tiempo que las personas deben tener límites y yo le digo, claro, pero el que debe poner los límites eres tú. Es decir, el límite es para ti, no para los demás. Por ejemplo, a mí no me gusta que me griten. Bueno, entonces el límite es que cuando una persona me esté gritando, le digo, mira, yo no converso con personas que alcen el tono de voz y me retiro de la situación. O sea, el límite es para mí. Los demás no los podemos modificar ni podemos decir cómo deben actuar. La inteligencia emocional me va a dar a mí esa habilidad para que esa situación no me detone y yo no me sienta eh, frustrada, enojada, con mucha, que eso no sea motivo para que yo me sienta de esa manera. Cuando hablamos de inteligencia emocional es muy importante hablar de la parte científica, es decir, de dónde vienen nuestras emociones. Nuestras emociones vienen de nuestro cerebro. Dentro de nuestro cerebro hay una parte que se llama el sistema límbico, específicamente la amígdala, que es donde se producen nuestras emociones. Ahora bien, ¿cuánto tiempo dura una emoción en el cerebro? ¿Qué creen ustedes? ¿Se genera primero la emoción o se genera primero el pensamiento o la reacción? Si quieren pueden ir contestando por el chat para ver qué saben de las emociones, si se genera, cómo se genera, por qué se genera. Bueno, las emociones se generan en el sistema límbico, específicamente en la amígdala, y las emociones duran aproximadamente en el cuerpo 90 segundos, lo que quiere decir que no dura tanto tiempo. Cuando normalmente me hablan de las emociones, me dicen, no, pero es que puedo durar todo el día molesto, o puedo durar, hay personas que me han dicho hasta días, semanas, todo va a depender de la situación. Yo siempre les digo, bueno, pero es que la emoción no dura tanto tiempo, químicamente en el cerebro no dura tanto tiempo, dura 90 segundos. ¿Qué hace entonces que la emoción se repita tanto? Entonces, es ahí donde entra la parte racional o nuestra mente como tal, que es el pensamiento. El pensamiento es que la emoción la volvamos a vivir varias veces, como por ejemplo, si yo llego a un sitio y me caigo y hay muchas personas a mi alrededor, mi cerebro va a empezar a generar pensamientos como que todos te vieron, todos se van a reír de ti, cuando llegues a la oficina, toda la empresa se va a enterar, o cuando llegues al colegio todo el mundo se va a enterar. Entonces, a ver, eso es la interpretación que está haciendo mi cerebro de la situación. Pero la realidad fue que me caí, que a lo mejor esos 90 segundos lo que me hizo sentir fue vergüenza, porque me caí en un sitio público, a lo mejor me golpeé, no supe cómo reaccionar. Entonces, es ahí donde entra en juego el pensamiento. Pasó la caída, la persona llegó a donde tenía que llegar y está tranquilo haciendo cualquier cosa. Cuando viene otra vez el pensamiento y le dice, ay, Dios mío, todo el mundo se está acordando de mi caída. Entonces es ahí donde entra en juego el pensamiento. La emoción ya pasó, la vergüenza pasó hace una hora, dos, 3 horas. Pero ¿qué es lo que hace que yo vuelva a experimentar? Eso es el pensamiento. Y si algo es el cerebro no sabe distinguir de lo real y de la ficción. O sea, si del cerebro le das cualquier estímulo, él va a asumir que te está pasando en ese momento. Entonces, para el cerebro quiere decir que lo estás volviendo a vivir la situación. Cosa que puede ser un poco
engorrosa. ¿Por qué? Porque es donde hablamos entonces del pensamiento obsesivo, de los bucles de pensamiento, donde no puedo dejar de sobrepensar sobre esta situación. Entonces es ahí donde entra la inteligencia emocional y decir, bueno, ya pasó, es una situación que ya pasó, si me caí, las personas que estaban ahí, a lo mejor muchas ni me vieron, porque a veces a nuestro cerebro le gusta jugar que todos están pendientes de nosotros, que todo el mundo me está viendo y a lo mejor no es cierto, cada quien estaba tratando de llegar a tiempo, a lo mejor otra persona se estaba bajando del carro, lo que sea. Entonces, la inteligencia emocional es darnos cuenta de que, ok, si ya pasó, reaccioné de esa manera, ya no lo puedo modificar. Entonces, bueno, ahorita me gustaría que discutieran en sala qué situaciones le ha pasado y cómo han reaccionado ustedes con esta inteligencia emocional, sabiendo ya que las emociones duran poco tiempo en nuestro cerebro y si son conscientes de cuántas veces han repetido mentalmente la situación. Vamos creando las salas entonces. ¿Cuánto tiempo le Y damos, profe? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos. Ok, perfecto. Se abren las salas. Nos vemos en un ratito más. Quienes no puedan unirse a la sala nos avisan para darles una mano. Mm, Bueno, tenemos varias salas activas. Ibis, te sale una notificación para que puedas entrar a la sala. Te voy a ayudar Don un Omar ingresa a la ratito. sala también, por favor. Rosa, Sí, te chat. escribo. Sí, sí. Ahí. Ese es el directo. Cerramos entonces, ¿ok? Ok. Listo. Van volviendo. Dice que Panamá 0%. Ah, no. Ya volvemos aquí al plenario y a todos. Vamos de vuelta. Ok. A ver, ¿quién quiere compartir la sala 1? La verdad es que yo no sé en qué sala estuve. Estuve en una sala, pero no vi exactamente qué sala estuve. Si alguien me lo puede recordar. No lo Bueno, sabemos tampoco, pero si quieres compartir, maravilloso, porque en sí. realidad no nos dimos cuenta que no entraba a cada sala. Así que la sala de Ali con compañía, maravilloso. O Alguien, también Camila Pérez, creo que había sugerido Rogelio también. Pueden abrir su micrófono ok. y ir adelante. No me,
Hola, ahí. No me dejaba abrir el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. En el grupo uno lo que comentamos fue una situación que se le dio a uno de los compañeros que cuando iba a aparcar el auto en un lugar permitido frente a una casa, salió el dueño de casa y le dijo que si se podía retirar porque siempre la estacionaban ahí y de mala manera le habló y él respondió bien, le dijo que sí, que no había ningún problema, que no sabía, que le molestaba si él lo hacía y se retiró. Y cuando mostró que se iba a retirar sin resistencia, la persona cambió y le empezó a hablar de forma amable. Y entonces comentamos cómo a veces puede cambiar el resultado dependiendo de cómo manejamos nosotros la situación. Más o Sí, menos por ahí efectivamente, fue de lo que eso se hablamos. trata la... A ver, nuestro impulso, siempre lo he dicho, nuestro impulso va a ser que nosotros contestamos de la misma manera y muchas veces hasta nos enteremos un poco más, pero ahí es donde entra en juego nuestra inteligencia emocional y es decir, ok, esa situación es de él, él está molesto a lo mejor porque, bueno, está cansado de que muchas personas se estacionen ahí. Bueno, debe ser agotador todo un día teniendo varios carros ahí, pero la situación de la otra parte es, ok, entiendo su punto, ahora no voy a reaccionar de la misma manera. Me parece genial y eso es a ver, es un proceso y esa habilidad la vamos a ir perfeccionando a medida que nos empezamos a dar cuenta de qué cosas nos están detonando y qué otras cosas no. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Yo quiero, Ali. sí, se me escucha, buena tarde. Buenas tardes, ¿sí? Primero, saludos desde Guatemala. Y fui yo quien compartió la experiencia del vehículo, puesto que vivimos en una sociedad en la que nos es tan complicado, primero, reconocer nuestras emociones, poder, eh, el reconocerlas, el poder comprenderlas y posteriormente poder gestionarlas. Y si yo puedo reconocer, comprender y gestionar mis propias emociones, podré hacerlo también con las emociones ajenas. Entonces, sucede que nuestras sociedades modernizadas eh, tienden a vivir de manera acelerada y sobre todo de manera estresante. Entonces, precisamente hoy a mediodía, estaba yo en la puerta de mi casa y pasó una motocicleta haciendo un ruido muy fuerte y hablaba con mi esposa y le decía, la verdad es que es molesto escuchar este tipo de ruidos y si fuese una persona que no pudiese gestionar sus emociones, es muy probable que busque la forma de ocasionarle, no sé, que se cayese la persona que iba en la motocicleta o que dejara de hacer el ruido o quizá le gritaría algo, pero creo que nosotros debemos estar conscientes de que nuestros actos también irradian en las reacciones de las demás personas. Si alguien me habla de manera irada, yo tengo que evitar responderle de la misma forma. Y no es que me esté dejando, no es que le tenga temor, sino simplemente es el no querer ahondar aún más en la problemática. Y específicamente a eso se refiere la inteligencia emocional, que tanta falta nos hace en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida profesional y sobre todo en la vida social. Muchas gracias. Con gusto. Efectivamente, sí, la inteligencia emocional es un proceso y siento que más adelante voy a explicar las diferencias generacionales porque ahí hay un punto muy importante. No es lo mismo las generaciones anteriores a las generaciones ahorita actuales. Entonces, bueno, para no ahondar un poco más en eso, sino más tarde tocar ese tema, vamos a escuchar a ver si hay alguien más que quiere compartir sus... Ali. Hola Ariana, ¿qué tal? Hola, Ali. Bien, Chorito, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Qué bien. Bueno, chicos, yo les comento, realmente esto de la inteligencia emocional es muy interesante, ¿no?
Por lo menos me pasó en estos días que me llegaron en mi moto, en la parte de atrás, ¿ok? Estaba en la moto, en el semáforo, y de repente la camioneta me llegó en la parte de atrás y yo, bueno, al no reaccionar agresivamente, al no reaccionar de una forma como defensiva, diríamos yo, pude resolver y resolvimos las cosas bastante bien, ¿no? Es una forma de actuar. También como educador, a mí me ha pasado de que hay muchos jóvenes que tienen una forma de ser que realmente es distinta, ¿no? Y es lo que a mí me lleva a la mente y es lo que coloqué ahí, ¿no? A mí me gusta como soy y si a ti no te gusta, no es mi problema, es tu problema, ¿entiendes? Entonces, eso, llevando a partir, o partiendo de eso, yo me he podido congeniar con cada uno de los alumnos, inclusive ahorita con los chicos que están de intercambio, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque cada uno es una personalidad y cada personalidad tiene una emoción, una cajita de emociones, así como Riley, ¿no? Como Riley. Entonces, además que son adolescentes, ¿no? Tenemos que acotar. Sí, a ver, tocaste varios puntos que son interesantes de discutir. Por ejemplo, sí, efectivamente, no podemos modificar la conducta de los demás, pero ¿cómo entonces hacemos para que esa convivencia sea la más saludable? A mí puede ser que no me caiga bien alguien porque no compagine sus gustos, sus intereses o su personalidad no compagine con la mía, puede pasar. Pero entonces, ¿cómo hacemos si debemos tener un objetivo, si tenemos un objetivo en común? Por ejemplo, somos profesores en un colegio y bueno, los profesores tienen que, de una manera u otra, hay trabajo cooperativo, hay trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para tener la inteligencia emocional, no asumir que, bueno, que el otro como me cae mal, no lo voy a contestar mal? Entonces, ahí entran como otros factores que son implícitos, pero que de una manera u otra influyen, porque la inteligencia emocional me dice que yo puedo comprender lo que estoy sintiendo y puedo reconocer lo que estoy sintiendo, pero de una manera u otra, mi comportamiento va a influir en las emociones de los demás. O sea, yo puedo influir desde esa manera. Cada quien va a asumir su inteligencia emocional desde un punto de vista diferente. Pero ese tema es muy interesante y bueno, me gustaría ahondar un poco más, pero quiero seguir explicando. No sé si alguien más quiere participar de lo que comentaron en las salas. Ok, bueno, voy a continuar con la presentación. Eh, Cuando hablamos de inteligencia emocional y nuestra parte, como decir, la parte química del cerebro, la parte biológica, tenemos que tener presente entonces nuestra línea de tiempo emocional. ¿Por qué? Porque las generaciones viven cosas totalmente, viven etapas o viven sucesos ambientales que de una manera u otra influye en esa personalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la generación silenciosa, que es la generación de 1928 a 1945, ellos vivieron muchas situaciones a nivel social, la guerra, la parte de la Segunda Guerra Mundial, creo que parte también de la Primera. Tienen como muchas situaciones. Esta generación se caracteriza por ser una generación que procesa la información o procesa información emocional de manera privada y reservada. Es una generación donde no está bien visto compartir o ser vulnerable. No porque sea algo malo, sino porque vivieron tantos sucesos a nivel social que de una manera u otra hizo que esta generación sea mucho más reservada. Esto no quiere decir que ellos no sentían, sí sentían, pero solamente que se reprimían. ¿Por qué? Porque dentro de la parte instintiva era sobrevivir. Y a veces cuando sobrevivimos las emociones están implícitas, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, el humano cuando estaba en las primeras cuatro emociones básicas del ser humano, que es miedo, alegría, tristeza y rabia, utilizaba el miedo, por ejemplo, cuando iba a cazar. ¿Por qué? Porque necesitaba esa adrenalina
para correr, tenían los reflejos un poco más activos, podía darse cuenta que era lo que estaba sucediendo en en diferentes momentos. Entonces, esta generación, a pesar de que no es la misma del Homo sapiens o de la generación el primer ser humano, por así decirlo, en evolución, es una generación que sufrió muchas situaciones a nivel emocional y ellos se acostumbraron a reprimir. Fue una generación bastante reprimida emocionalmente hablando. Entonces, si yo coloco a una persona de esta generación con una persona de otra generación, va a haber diferencias muy grandes. No solamente a nivel racional, pero también emocional. Cuando hablamos de la generación los baby boomers, que es de 1946 al 64, esta generación es diferente. Esta generación se caracteriza por tener una motivación y un optimismo muy sólido. Ellos empezaron los primeros movimientos a nivel cultural, social, fueron los que marcaron la pauta en muchas situaciones. Entonces, al ser característico esa situación a nivel de motivación, optimismo, ellos se permitían sentir, sin embargo, habían como ciertas restricciones. O sea, yo puedo comunicar todo, puedo decir todo, pero en estos momentos no es el momento adecuado. O sea, estaba permitido ese lenguaje, pero con ciertas restricciones. Cuando hablamos de la generación X, que es de 1965 a 1980, esto es una generación que se caracteriza por ser pragmático en todo sentido, son prácticos, ellos valoran mucho la autenticidad, pero para ellos es más importante consolidar otras aristas del ser humano, como la estabilidad, el éxito. Entonces, siguen siendo inteligentes emocionalmente, es decir, ya ellos se están dando cuenta que las emociones influyen, sin embargo, todavía no hay tanto auge en esta generación. La generación de los millennials fueron los primeros, los nacidos en la época digital, donde ya estaba, la tecnología estaba mucho más avanzada, ¿ok? Los millennials vivieron gran parte de su infancia sin tecnología y otra parte con tecnología, ya con el teléfono, con los primeros indicios de la computadora. Entonces, bueno, esta generación valora la autenticidad y valora que nosotros podamos expresar cómo nos sentimos. Esta generación se caracteriza también por ser una generación donde utilizan sus emociones para comunicar. Es decir, ellos, su manera de enganchar es a través de las emociones. Fueron los que empezaron a vender a través de las emociones. Comerciales, situaciones, blogs, compartir experiencia, empezar a buscar grupos aliados, empezar a como jerarquizar la parte social. Es decir, existen las personas que le gusta el rock, las personas tal, o sea, eso ya se venía haciendo, pero en los millennials fue una generación bastante marcada. Ahora vamos a hablar de la generación Z, que la generación Z es de 1997 al 2012. La generación Z da mucho más pie que la generación millennial, porque la generación Z empieza a permitir ser vulnerables, a permitir a darle espacio a la salud mental, a cuán importante es la salud mental, a compartir nuestra vulnerabilidad, a que no está mal tener alguna situación a nivel mental. Entonces, esta generación fue mucho más abierta y ha sido mucho más auténtica. Ellos han utilizado las emociones como para conectar y compartir con esas personas. Pero tenemos la generación alfa, que es la generación de 2013 y está presente ahorita, que son los chicos que están en los colegios en la actualidad. Esta generación se caracteriza por ser mucho más alta en tecnología, van a utilizar la tecnología de manera muy diferente a como la veníamos utilizando, pero ellos van a dar mucho más importancia a mis habilidades sociales y emocionales. Entonces, si yo les coloco
colocamos esta línea de tiempo y empezamos a darnos cuenta de que no todas las generaciones procesan la emoción de manera igual. Entonces, ya yo me estoy dando cuenta que lo que para mí puede ser el fin del mundo, para otra persona, no, para la generación del silencio, no, porque la generación del silencio estaba acostumbrada a sobrevivir y lo que yo sentía o no, no era importante. A diferencia de la generación Z, que la generación Z dice, a mí me gusta enganchar, me gusta relacionarme y yo me voy a enganchar desde la autenticidad. Entonces, al yo tener presente esto, hago la pregunta. Desde mi país, por ejemplo, en Venezuela, que es una crianza bastante en el sentido que nosotros compartimos las emociones, pero no tanto, no es tan bien visto ser vulnerable en entornos en los cuales no es apropiado. Es decir, hay momentos y hay situaciones y hay personas con quien tú puedes compartir esas emociones. Ojo, no estoy generalizando, pero gran parte de nuestra cultura es así. Entonces, teniendo esto presente, que no se me permite o la vulnerabilidad no está adecuada, está apta para cualquier situación, cuando yo voy a un colegio, me sitúo en un colegio, entonces me doy cuenta de que la generación es muy importante en las emociones. Entonces es donde vienen los choques, porque, por ejemplo, me ha sucedido con estudiantes, donde me dicen, estudiantes de primer, segundo grado, que son los más pequeños, que te dicen 6, 7 años, es que mi mamá hirió mis sentimientos. Entonces, wow, la generación alfa ya reconoce que hirió sus sentimientos, ya sabe cuáles son sus sentimientos, cuál fue la emoción o cuál fue el sentimiento que hirió. Cuando yo coloco ese niño que generación alfa, lo comparo, cosa que no debería hacer, pero si lo quiero comparar con una generación silenciosa de esa misma edad, a lo mejor no me iba a decir qué era lo que estaba sintiendo, no me iba a decir que su mamá hirió sus sentimientos porque no lo puede identificar. Entonces, esta generación, para ellos es tan fácil identificar lo que están sintiendo que en la manera de abordar las situaciones con ellos es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos ya las reconocen, las identifican. Lo que les cuesta un poco a ellos es expresarlas y regularlas o gestionarlas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo, a ver, está bien sentir la emoción. Lo que puede ser que no esté adecuado es la manera en que yo la estoy expresando. Si yo estoy haciendo un berrinche, si yo me estoy llevando a gente por delante, si los demás tienen que hacer cosas porque yo lo digo, o los demás me tienen que hacer sentir bien. Entonces, es ahí donde entra la inteligencia emocional en la generación alfa. A diferencia de la generación silenciosa, donde la generación silenciosa la tengo que enseñar a identificar cómo se siente. Entonces, si se dan cuenta, cada parte o cada generación de nuestra línea del tiempo está en diversos procesos en la parte de inteligencia emocional. Hay generaciones que son más fáciles para ellos identificar, reconocer, comprender y etiquetar, y hay otras generaciones que no, que les cuesta, porque ni siquiera saben identificar, o sea, no saben colocarle nombre a lo que están sintiendo. Entonces, la inteligencia emocional es una habilidad que la puede desarrollar todo. Entonces, si yo me voy a la parte cultural y digo, bueno, voy a hablar de Venezuela, pero que, si hay alguien que quiera compartir desde su país, si es permitido ser vulnerable, en qué situaciones somos vulnerables. Por ejemplo, en Venezuela hay generaciones donde tú no puedes comentar cómo te sientes porque eso es para ti. Y esta generación alfa cada vez más le gusta comentar y le gusta tener presente cómo se sienten. Es más, me atrevo a decir que generación Z y millennial también, pero ellos tienden a cuidar. Todavía la generación millennial tiende a cuidar, es decir, yo soy vulnerable con los seres con los cuales tengo la mayor confianza, pero la generación alfa te lo puede decir en cualquier momento, o sea, heriste mis sentimientos, me siento así, estoy frustrada, un niño en la semana pasada me dijo, estoy furioso, estoy del color rojo, más rojo, entonces es como que ellos ya saben identificar, entonces es una autoevaluación. ¿En qué parte de la inteligencia emocional me encuentro yo? Yo estoy capaz de identificar lo que siento, soy capaz de colocarle nombre, o por el contrario, no. Entonces, si soy capaz, ¿cómo lo hago? Empiezo a gestionar eso, cómo lo expreso de manera adecuada, me permito ser vulnerable, o por el contrario, tengo la creencia de que ser vulnerable está mal. Entonces, ahí es donde entra como nuestra autorreflexión. Es decir, debemos reflexionar y ser conscientes de qué cosas me están ocurriendo a mí.
Aquí quisiera hacer una pregunta. ¿Qué me pueden contar ustedes desde sus países? ¿Cómo creen que ven la inteligencia emocional y si han podido percibir estas diferencias generacionales? Si quieres hacemos una sala en marco. Ya tenemos un comentario en el chat, profe, de Ok. Ángel, y luego vos me indicás si hacemos salas y vamos otra vez. Sí, podemos hacer una sala. ¿Listo? Perfecto. Abrimos salas nuevamente. Ok. Profe, mientras tenemos unos comentarios en el chat, son personas creo que no se están pudiendo unir a salas. Yo voy controlando por ahí. Hola Karen, sí, sí. Ah, pensé que era Karen. Mientras voy mirando quiénes van comentando. ¿Están todavía todos en sala? Sí, todavía estaba mirando quiénes estaban participando. Había salas en donde no estaban hablando, entonces estoy reasignando. Mientras tanto, te comento, profe, hay algunos comentarios en el chat. Creo que hay algunos que no se pudieron unir a sala, entonces también dejaron ahí sus comentarios. ¿Estoy leyéndolo o esperamos que todos salgan de sala? En un minuto salen, en un minuto terminan las salas. Ok. No sé si está bien, ¿verdad? Porque bueno, yo tengo y 10, o sea, tenemos todavía unos 20 minutitos. Sí, Estamos bien de porque me tiempo faltan para como, sí, lujo. me faltan como 3 laminitas, esa, hacer la retroalimentación de esto y las técnicas, pues las estrategias como tal. Dale, Yo creo entonces que creo que 10, 11 minutos termino.
de lujo. Sí, porque ahora aparte vuelven y van a tener comentarios y qué sé yo, entonces eh, está bueno. Sí, bueno, sí, sí participo, pero bueno, si no, leemos los comentarios, los escuchamos ahí, bueno, yo hago una retroalimentación final, no hago por cada uno de ellos. Sí, sí, sí. Tranqui, como vos digas, yo creo que están enganchados, así que si nos pasamos 5 o 10 minutitos de la hora, está bien también. Bueno, entonces en 5 segundos cierro. Profe, espera un poco. Sabes que hay una pregunta de Luis Gabriel en el chat. Eh, Gabriel, me sale el... dos Ok, preguntas. Luis Gabriel Turizo. al final. Sí, al finalcito. ¿Sí llegas a ver? eh, Al final las es la niñas de última. hoy, buenas noches. Ajá, Luis Torizo, sí, ya lo vi. Listo, Van volviendo a sala. sale. Ujú. Ok. Oigan, tuve una conversación muy interesante con la señora Nancy y quedé a la mitad, o sea, por Dios. ¿Cómo? Disculpe, señora Nancy, luego hablamos, Total, no te preocupes. Sé cómo es. pero estuvo muy interesante. Ok, qué bueno. Bueno, entonces ¿Están todos acá? pero sí, sábado tienes el estudio. Ya todos en sala. ¿Todos en sala? Ok, perfecto. ¿Alguien quiere compartir lo que conversaron? No. Ok. Si hay alguien, ¿hay alguien? Eh, Ok. Mientras tanto, entonces voy a ir leyendo un comentario que dejaron con una pregunta para ir respondiendo. Y bueno, si alguien se anima, bienvenido sea. Colocan acá que buenas noches, Luis Turizo, docente de la Institución Educativa Distrital de Barranquilla, Colombia. Varias preguntas. Por ahora dos. Primera, un docente clásico y conservador como yo, ¿qué pautas debo tener para orientar a jóvenes de 11, 16 a 17 años, los cuales conjugan muchas emociones asociadas con sensaciones o estímulos provenientes de fuentes como la tecnología? Ok, para responder la primera pregunta, ¿qué recomendación yo doy general? Es educar al estudiante en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología puede ser nuestra mejor aliada, nuestra peor enemiga, dependiendo de cómo lo usemos. Normalmente la generación alfa o la generación Z es muy común que ellos lleguen y te digan, mira, tengo depresión, tengo trastorno de ansiedad, tengo ansiedad social. eh, ¿Por qué? Porque bueno, yo lo busqué en Google y cumplo con todos los criterios. Entonces, es ahí donde entra nuestro trabajo, como decir, ok, tú puedes tener rasgos que sean iguales a esos criterios, pero para tener un criterio diagnóstico debes ir por un protocolo de salud donde debe estar aprobado por un psicólogo, un psiquiatra y si en su defecto un neurólogo. Entonces, no es algo en el cual tú debas decirlo. De hecho, dentro del colegio donde trabajo, siempre les digo a los chicos, tener cuidado con lo que digo. Nosotros utilizamos un programa de inteligencia emocional donde colocan, el programa se basa tiene varias herramientas y este programa utiliza como en español las palabras como emociones como hiperactividad y ansiedad. Esas dos emociones yo trato de no utilizarlas porque son muy parecidas a trastornos patológicos. Entonces yo puedo decir, estoy intranquilo, tengo mucha energía, siento sensaciones de hacer muchas cosas. Y para la ansiedad puede ser nervios, estoy nervioso, estoy preocupado, estoy molesto porque siento que, porque la ansiedad es una mezcla de estas tres emociones. Recuerden que las emociones básicas, las cuatro que nombré anteriormente, son las primordiales y las secundarias son todas las otras que conocemos, que es es la mezcla
de dos emociones. Por ejemplo, los celos es una mezcla de rabia con miedo. El desánimo es una mezcla de tristeza con tranquilidad, con baja energía. Entonces, de estas emociones que normalmente no identificamos son emociones secundarias. Entonces, recomendación, educar al estudiante, decirle como que hay que tener cuidado la manera en que te estás expresando. ¿Qué te parece si te ayudo o le hago preguntas generadoras para que ese estudiante llegue a esa emoción? ¿Ok? Es decir, qué estás sintiendo, qué sucedió, por qué crees que llegaste a esa emoción, qué te está detonando. Entonces, al yo utilizar estas preguntas generadoras, la persona va a empezar a hacer insight de la situación que le está ocurriendo. Entonces, lo primero es educar al estudiante, decirle, no podemos asumir que tenemos un diagnóstico. Y entra en juego también la parte de generacional, que la generación alfa y la generación Z son muy abiertos con las emociones. Y siempre les digo, es muy válido que ustedes expresen sus emociones, pero eso es para ustedes, para uso personal, porque no es una herramienta, o la generación de ahora lo utiliza como una herramienta, como que no, los demás me deben aceptar como yo soy, es que ellos no me escuchan, no me quieren. No, la inteligencia emocional es para ustedes. Entonces, desde el punto de vista educativo es ¿qué puedes hacer tú para sentirte mejor? Yo siempre le hago esa pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque no, el entorno no va a hacer nada. ¿Qué van a hacer ustedes para sentir mejor, para sentirse mejor, para bajar esa emoción, para modificarla, para cambiar esa conducta? Entonces, cuando nosotros le damos protagonismo a la persona, todo el foco cambia. Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto las emociones definen la personalidad de una persona? A ver, las emociones forman parte de nuestro vida diaria. Es decir, un adulto promedio durante el día experimenta alrededor de 400 emociones, dependiendo de qué tan ajetreado es. Ustedes, para que me estén prestando atención en este momento, yo tengo que estar generando emociones. Es decir, tengo que estar generando curiosidad, intriga, o aburrimiento, o alguna emoción para que ustedes puedan prestar atención, o por el contrario, para evitar el estímulo. Entonces, el mundo se desenvuelve con las emociones. Las redes sociales venden emociones, las series venden emociones, porque si bien, como dije anteriormente, el cerebro no sabe diferenciar lo real de la ficción. Entonces, si yo me pongo a ver una serie donde hay suspenso, donde hay acción, mi cerebro está creyendo que yo soy el que estoy viviendo eso. Entonces, por eso debemos tener cuidado con las situaciones, o las situaciones a las cuales me expongo visualmente o auditivamente. Me van a influir, las emociones van a influir en todo, pero la personalidad es algo totalmente diferente, porque la personalidad está compuesta por carácter, temperamento y otros factores que están dentro de esa personalidad. La personalidad también tiene una parte genética, tiene una parte de crianza. Entonces, bueno, la personalidad es mucho más amplia, ¿ok? Existen varios tipos de personalidades y podemos como aglomerar varias personas dentro de un tipo. Es decir, esta personalidad es de tal manera, esta es de otra manera, pero las emociones es como la parte primordial. Es decir, para nosotros poder eh, hacer una conclusión o una interpretación de mi entorno, yo debo experimentar emociones. Es decir, a través de las sensaciones, que es la interpretación del la información a través de los sentidos, yo voy a sacar una conclusión de eso. Entonces, para yo poder tener una interpretación, mi cerebro o yo debo estar expuesto a una emoción. Entonces, al yo tener esto presente, me doy cuenta entonces y empiezo a generar una autoconciencia de qué cosas me generan emoción, por qué me las generan, qué cosas me molestan, qué cosas no, qué cosas sí, qué cosas me agradan, por qué me agradan estas cosas o por qué me desagradan estas cosas. Entonces, bueno, esas son las dos preguntas que hicieron. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta por acá? Ok, aquí coloquen un niño de transición, por ejemplo, o sea, cuando está feliz, triste, y he notado cómo saben manejarla. Sí, a ver, los chicos de la generación alfa en eso sí están muy bien
vienen muy bien en ese sentido, saben identificarla, saben comprenderla. Lo que a ellos les cuesta un poco más, que yo he visto, es la manera adecuada de expresarla. Pero eso se va a ir modificando a medida que ellos van creciendo, van cambiando de etapa evolutiva y van atravesando, por así decir, las experiencias. Esta generación alfa tiene la peculiaridad de que su aprendizaje pasa obligatoriamente por los recursos digitales, virtuales y tecnológicos. Efectivamente, esta generación alfa vivió una pandemia donde hubo un cambio muy grande dentro de la educación y la educación ya se percibe o se interpreta de otra manera. Entonces el rol del educador pasa a ser totalmente diferente. Es decir, es el rol donde ya no es el rol donde tradicional, sino a lo mejor es un rol donde tiene que generar un poco más de emociones. Y siempre comento esto, dentro del mundo de la docencia, entre más ustedes generen emociones, mayor atención hay, mayor concentración, a lo mejor mayor motivación, al salir de lo tradicional y eso está muy ligado con las inteligencias múltiples, donde yo me doy cuenta cuál es la inteligencia que más predomina, en cuáles tengo más fortaleza, en cuál puedo yo explicar este contenido desde mi inteligencia, por ejemplo, lingüística o mi inteligencia artística. Entonces, eso va muy ligado con la inteligencia emocional y va ahí. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta, algo que comentar? Acá colocaron. Voy a continuar porque ya nos queda poco tiempo. Ahora ya tenemos presente que la inteligencia emocional está muy relacionada entonces con nuestra línea de tiempo, con nuestras generaciones. Entonces, ¿qué estrategias emocionales le podemos brindar nosotros a estas personas? Entonces, cuando hablamos de estrategias emocionales, dentro de cada una de las competencias, la inteligencia emocional, hay una estrategia para cada una. Es decir, para la autoconciencia tenemos nuestro diario emocional. Es decir, empezar a escribir lo que siento. Muchas veces cuando llegan a terapia me dicen, mira, es que no sé ni lo que siento, no le sé colocar nombre. Entonces, el primer paso es hacer un diario. Como el diario que se hacía, la generación silenciosa era una generación que se marcaba mucho por escribir porque no había tecnología, pero en esos escritos ellos podían identificar cuáles son sus pensamientos, cuáles son las creencias, qué emociones se repiten, con cuánta frecuencia. Entonces, el escribir cómo me siento, cómo me fue durante el día, es un ejercicio muy bueno para empezar a desarrollar la autoconciencia. Colocó también la meditación, el mindfulness, porque de hecho el taller anterior de miércoles globales tocaron ese tema, explicaron y dieron ejercicios muy prácticos para nosotros colocarlo en nuestra vida diaria. Y bueno, para mí lo más importante en cualquier situación es la respiración. Si yo estoy molesto, respiro, yo le estoy dando como ese clic a mi cerebro, decir, vamos a calmarnos y le estoy dando oxígeno donde ese cerebro va a poder darse cuenta de cuáles son las herramientas con las que cuenta. Entonces, el primer punto para la autoconciencia es el diario emocional. Para la autorregulación es la técnica de respiración. Hay una técnica de 7-4-7, 7-4-8, que es inhalar en 7, retener en 4 y exhalar en 7-8, va a depender. También tenemos la técnica de darnos cuenta, yo la llamo los 5 sentidos, pero es darme cuenta dónde estoy, qué estoy haciendo, qué veo, qué siento, qué huelo, qué toco. Entonces es una técnica donde va muy relacionada con el aquí y el ahora, con el presente. Y también una pausa reflexiva. Esto se puede utilizar dibujar, si les gusta dibujar, si les gusta tejer. Esto, para mí, las emociones van muy ligadas con nuestra parte artística, que en nuestra vida diaria no está tan fuerte o tan potente. ¿Por qué? Porque debemos gestionar, debemos liderar, debemos calcular, debemos hablar, pero la parte artística, que está muy relacionada con las emociones, no la tomamos mucho en cuenta. Entonces, si me gusta cocinar, cocinar, si me gusta dibujar, dibujar, si me gusta pintar, o sea, es nuestra parte manual, nuestro arte, por así decirlo. 3 es la motivación. Para ello, el establecimiento de metas y visualización positiva, es decir, qué quiero lograr, qué es lo que voy a hacer para conseguir eso, en cuánto tiempo lo voy a hacer. Yo siempre coloco el establecimiento de metas que sean, que puedan conseguirse, que no sea algo que sea imposible.
yo puedo tener una meta a largo plazo, pero ¿cómo voy a llegar o qué acciones debo hacer para poder llegar a esa meta a largo plazo? Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no ahí entra en cuenta la frustración, es que no consigo, es que trato. Entonces es como muy importante de la inteligencia emocional es darme cuenta hasta cuándo sí y cuándo no. O sea, cuáles serían mis límites. Tenemos como número 5 las habilidades sociales, la comunicación asertiva, es decir, en el ejemplo que les puse al principio bueno, yo quise, ellos querían comer tal cosa, yo no, entonces, bueno, yo al final cedí, pero en eso ceder me incomodo, no me genera. Entonces, una comunicación asertiva es decir, mira, yo no quiero o no estoy de acuerdo, ¿será que buscamos un sitio donde podamos todos comer lo que queramos, donde podamos compartir? O sea, ¿o qué soluciones le puedo dar yo aquí? Y si en dado caso yo estoy de acuerdo con lo que va a hacer el grupo, entonces no sacarlo y no verlo después como que, ay, no me quisieron, sino que ser conscientes de que, ok, yo dije que sí, que no había problema. Entonces, ahí es donde entra nuestra inteligencia emocional y cómo nosotros vamos a resolver los conflictos. En el mundo estudiantil, todavía este paso no está tan claro y a ellos les cuesta mucho empezar a resolver conflictos por sí solos. Es decir, porque es que el otro, en la parte por lo menos más pequeño, está por la parte del egocentrismo, donde todo es mío, nada, no puedo compartir los juguetes porque son míos, mamá es mía, mi papá es mío, entonces es un concepto a nivel mental que ellos todavía no han desarrollado. Pero en chicos más grandes, por ejemplo, ya en la infancia, donde ya ellos quieren ser amigos de todos, donde los niños y las niñas están por un lado, todavía ellos no se ven como un rol mezclado, que ya en la adolescencia ya empieza a haber intereses por el sexo opuesto. Y en la adolescencia es como, ok, necesito encajar, porque la adolescencia es algo a nivel social donde yo necesito encajar, quiero caer bien. Entonces, ese caer bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para caer bien? Tengo que seguir la tendencia, tengo que seguir lo que hacen las personas cool, entonces es ahí donde entra esa inteligencia emocional y es darse cuenta, ya va. Tú puedes seguir la tendencia, tú puedes sentirte parte de algo, pero no tienes que forzar las cosas. Entonces es ahí donde entran nuestras habilidades sociales. Y esto sucede también en los adultos, les sucede mucho donde, bueno, es que necesito encajar, tengo que estar bien con mis compañeros de trabajo, no me caen bien, pero yo acepto y al final eso me incomoda. Entonces, bueno, la inteligencia emocional es hacer como una congruencia y una coherencia en lo que siento, en lo que pienso y en lo que hago. Que suena muy fácil, pero muchas veces muy complicado porque también entra en esta parte cultural donde hay que ser bueno con el otro, hay que cuidar al otro. En Venezuela, voy a poner ejemplo específico, muchas veces estamos muy atentos del otro y tienes que cuidar mucho al otro y que tienes que ayudar al otro, y te olvidas un poco de ti. Entonces, en eso olvidarte de ti es donde vienen los conflictos, por así decirlo. Es que si no hago eso, va a considerar que soy mala persona, no le ayudé, no estuve ahí. Entonces, bueno, ahí es donde entra en juego nuestra inteligencia emocional. Y bueno, de último tenemos las técnicas, que dentro de esas técnicas es como qué cosas podemos hacer para sentirnos un poco mejor o para bajar esa emoción. Siempre digo que las emociones deben pasar por intensidad, o sea, yo no puedo pasar de 10 a 0. Si yo estaba molesto de 10, yo no, de un momento a otro no puedo pasar a 0. Eso tiene que ir paulatinamente, pero para ello debe haber unas técnicas o un acompañamiento. Esas técnicas son, en psicología llamamos la técnica del semáforo, que es detener y reconocer qué emociones estoy sintiendo en ese momento. Amarillo es ese lapso de tiempo en pensar las posibles respuestas y qué consecuencias va a tener. Porque siempre le digo esto a los estudiantes, toda decisión tiene una consecuencia. Puede ser buena, puede ser mala, pero todo tiene una consecuencia. Que en este caso, cuando hablamos de emociones, ellos siempre asumen que las emociones son buenas y malas, o son positivas o negativas. Las emociones, son importantes y no existen las emociones positivas ni negativas. Existen emociones que causan placer y emociones que causan displacer. Es decir, hay emociones que nos causa placer sentirlas, como la alegría, la tranquilidad, la serenidad, pero hay otras que nos causan displacer y no nos gusta sentirlas, como es la rabia y la tristeza. Entonces, es darme cuenta en este luz amarilla, es darme cuenta cuáles serían esas consecuencias. Si esa emoción yo la considero que es necesaria porque me va a ayudar a mí a solventar tal situación,
cómo o qué respuesta le voy a dar. Entonces, ese es un momento muy importante y creo que es el más complicado porque bien como lo dijo en el ejemplo que colocaron, que colocó el chico de Guatemala, que decidía si colocarse en la posición del otro y responder de la misma manera o detenerse y decir, no, mira, él está enojado porque a lo mejor ha sucedido, varias personas se han estacionado o han hecho tal y no me voy a contagiar con esa emoción. Y el verde es actuar de manera consciente y controlada, es darme cuenta, ok, esto me está sucediendo, esta es la respuesta que voy a dar. Tenemos la técnica de la caja del arte, que para mí es la mejor técnica que hay. La arte terapia es dibujar, pintar, escribir, es conectar mucho con nuestras emociones a través de eso. Las emociones no son racionales. Cuando la empezamos a racionalizar es donde vienen los problemas porque es donde entran nuestros conflictos a nivel del cerebro. Nuestra parte racional con nuestra parte emocional. Entonces, el cerebro quiere darle una explicación congruente y coherente a esa acción y muchas veces la emoción viene desde ese estímulo. Por ejemplo, les puedo dar el ejemplo de los celos que viven los niños a nivel de cuando nace un hermano. Entonces, congruentemente, coherentemente, podemos decir, bueno, es que se siente desplazado o tal, pero muchas veces son niños pequeños que ya de una vez tienen la emoción y ellos utilizan varias técnicas o empiezan a llorar o no me mires, por ejemplo en educación inicial o primer grado, cuando entro a un salón y hay varios y quieren que yo esté pendiente de todos, muchos me agarran las caras y me dicen, mírame, mírame, o sea, como mírame, es a mí que me vas a ver. Entonces, es una reacción inmediata que está teniendo el cerebro porque siente que está siendo desplazado, se siente amenazado. Entonces, hablar de emociones es conectar con nuestro arte, es conectar con lo que tenemos o lo que sentimos y darle espacio y permitirnos sentir, permitirnos ser vulnerables, siempre expresándolo de manera adecuada y en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer un paréntesis, la generación alfa puede expresar todo y a veces el momento no es adecuado. Me explico, puede decir, bueno, yo me siento así por esto y esto, y no tiene nada de relación lo que me está diciendo con la situación que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, por eso digo, la generación alfa es más fácil identificar, pero muchas veces de expresar irregular no es la más adecuada. Entonces, con ello hay que abordar esas estrategias. Es decir, ok, es válido que te sientas frustrado porque no has hecho el examen o porque no te sale el ejercicio, es válido lo que estás sintiendo, pero lo que no está adecuado es la manera que lo estás expresando. Te doy unos minutos para que dibujes, te doy unos minutos para que salgas, para que respires. O sea, porque cada uno de estos estudiantes va a utilizar una herramienta dependiendo de qué es lo que le funciona a ellos. Entonces, el espacio creativo es un lugar tranquilo para expresar artísticamente. Puede ser pinturas, lápices, arcilla. Y la expresión emocional es explorar mis emociones, es decir, darme el permiso de sentirlas y no racionalizarlas. Y por último, tenemos la técnica de la rueda de las emociones, que es usar una rueda para identificar y nombrar los sentimientos. Yo les expliqué al principio que en las emociones van a variar. Si yo me imagino un plano cartesiano, el último cuadrante, el cuadrante inferior izquierdo, si lo coloco como la tristeza, dentro de ese plano cartesiano que hay, va a depender de la intensidad en la que tenga, va a variar la emoción. Entonces no es lo mismo estar yo melancólico, nostálgico y triste o desanimado. Entonces, si se dan cuenta, cada una de estas emociones van a variar dependiendo del grado de intensidad y el grado de energía que tengan. Entonces, al yo usar esa rueda de emociones y permitirme darme cuenta de que están las emociones primarias y luego están las emociones secundarias, ¿dónde me ubico yo y qué grado de intensidad tiene? Porque yo me puedo sentir frustrado porque estoy intentando hacer este ejercicio desde hace 20 minutos y no me sale. Entonces, bueno, esa frustración está ahí. Pero si lo sigo intentando y no me doy una pausa activa, voy a aumentar la frustración y puede llegar a un enojo. Entonces, es darme cuenta, ok, estás frustrado y cuando estás frustrado, la emoción muchas veces no nos permite ver todo el panorama. Entonces, me voy a dar esta pausa activa para cuando yo regrese verlo desde otro punto de vista. Entonces, para mí es una técnica muy buena para el mundo estudiantil. Es como enseñarle, ok, estás frustrado, validar lo que sientes, te voy a dar un tiempo para que respires, para que salgas, para que dibujes. Haz otra cosa. ¿Qué cosas te gusta dibujar? Hazme un dibujo.
para yo bajar un poco esa intensidad y luego que esa persona procese y vaya a resolver el conflicto o la situación que está sucediendo. Y bueno, para finalizar, la verdadera inteligencia emocional no se trata de suprimir nuestras emociones, sino de comprenderlas y utilizarlas para nuestras acciones de manera constructiva. Es decir, la inteligencia emocional es una habilidad, es una herramienta que podemos utilizar, pero es 100% personal. Es decir, no podemos atribuirle a los demás comportamientos o situaciones propias. Es decir, el otro hizo, pero depende de mí si yo me quiero contagiar o no. Depende de mí cómo voy a responder ante ese estímulo. Entonces, bueno, fue un placer compartir. No sé si alguien tiene una pregunta, una duda. ¿Alguna duda en el chat? Ahí estuvieron preguntando algunos libros, nombres de autores, por si también quieres compartir algunos autores más. A ver, el libro de Daniel Goleman para mí es muy bueno de inteligencia emocional. Dentro del colegio donde trabajo utilizamos una herramienta que se llama Ruler, que es de la Universidad de Yale de Estados Unidos, y es un programa para para todos los colegios, y ellos le brindan las herramientas al personal y todo el personal, docente, administrativo, personal de apoyo, porque dentro del programa el objetivo es que en esa institución se hable de inteligencia emocional. Entonces, bueno, es un programa que pueden buscar información en internet, se llama Ruler, y ellos tienen las 5 herramientas para cada de estas competencias. Ok, Súper, aquí no te colocaron momento. Sí. Ya, a ver, te lo colocaron leo. una Mira, pregunta. dice, Ok. ay, alguien está hablando, ¿no? Ya No, dice, Ok, ¿cómo crees que la interacción constante con la tecnología desde una edad temprana afecta al desarrollo de la inteligencia emocional en la generación alfa? ¿Y qué estrategias específicas podrían implementarse en entornos educativos y familiares para equilibrar el uso de la tecnología con el fomento de las habilidades emocionales esenciales? Gran pregunta. está muy buena la pregunta, de verdad que sí. La generación alfa se caracteriza por tanta tecnología que deja a un lado la parte social y emocional. Y para mí, bien como lo dice Daniel Goleman, ese no es más importante, pero sí es muy importante dentro del ser humano, porque el ser humano es social. El ser humano vive de las interacciones sociales, entonces al no saber gestionar lo que estoy sintiendo, eso puede tener repercusiones, que ya lo estamos viendo. En la generación alfa, al estar tan inmerso en la tecnología, hay un exceso de dopamina y al tener yo un exceso de dopamina, yo siempre le pregunto a los estudiantes, ¿ustedes durmieron? ¿Cuántas horas durmieron? ¿Hicieron videojuegos, jugaron videojuegos? ¿Estuvieron en Instagram, en las redes sociales, Facebook, TikTok? Porque eso tiene demasiada estimulación a nivel cerebral. Y cuando yo necesito hacer una actividad de esfuerzo mental, mi mente no va a querer, porque la mente va a querer siempre lo más fácil, que es la dopamina. Y la estoy generando constantemente porque al yo utilizar dispositivos electrónicos se va segregando. Entonces, no es lo mismo la dopamina que se genera al yo conseguir un objetivo complicado, como por ejemplo hacer ejercicio, terminar de copiar una tarea, haber logrado algo satisfactorio para mí, a la dopamina que se está generando constantemente. Entonces, ¿qué recomendaciones hay con esta generación? Bajar el uso de dispositivos, es decir, los dispositivos electrónicos máximo 45 minutos al día y de 7 años hacia arriba, porque todavía de 7 años hacia abajo el cerebro se está generando nuevas redes neuronales, se está generando toda la parte a nivel moldeable del cerebro, la plasticidad cerebral. Entonces, como alterar un proceso. ¿Qué sucede? Que ellos conocen y reconocen muy fácil las emociones, pero esta generación se caracteriza porque el otro me tiene que hacer o hay una recompensa inmediata. Por ejemplo, ustedes entran ahorita a un salón de los primeros de educación inicial, primer grado, segundo grado, y todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren que lo atiendan al mismo tiempo, porque hay una recompensa inmediata que se está segregando gracias a los dispositivos electrónicos. Entonces, ellos requieren habilidades socioemocionales, pero es a nivel de regular y expresar cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo de la manera correcta, aprender a frustrarse. Es decir,
no te va a salir a la primera, tienes que seguir intentándolo, cosa que va muy incongruente con esta recompensa que vienen con los videojuegos, porque ellos a lo mejor no les sale la primera, pero les sale la segunda, o lo intentan tantas veces que les sale, pero está segregando dopamina y su cerebro no sabe que duró a lo mejor 3 horas, a diferencia de que yo estoy haciendo una tarea y no me sale la primera, entonces me frustro de una vez. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no hay ninguna pregunta, solo agradecimientos. Hay muchos agradecimientos, Ariana. De verdad, dice que la mayoría de las personas que gran aporte, muchos temas también y quedaron con muchas interrogantes, yo creo, porque fueron muchos datos muy precisos. Y ahí dice Ángel que quiere hacer una pregunta. A ver, Ángel. Wow, dice, ¿de qué manera los principios de inteligencia emocional descritos por Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional pueden aplicarse específicamente para apoyar el desarrollo emocional de la generación alfa y qué prácticas concretas recomendarías para cultivar la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales en estos niños y jóvenes? A ver, efectivamente, el libro de Daniel Goleman nos explica un poco sobre ello, pero él fue como el pionero dentro del mundo de la psicología. Anteriormente Ven, ya había sido nombrado la ven. inteligencia social, parte de la inteligencia social tenía las emociones, pero no había sido como tan fuerte y en ese momento lo hizo Daniel Goleman. Eh, ¿Qué sucede con la generación alfa? La generación alfa, a medida que ellos vayan creciendo, como ellos todavía es una generación que está en el presente, tenemos que seguir viendo cuál va a ser el proceso, o sea, cómo van a ir evolucionando. Es una generación que si yo me voy a los más pequeños, que es decir, primero, segundo, tercer grado, todavía ellos mentalmente no tienen todos los procesos mentales como para desarrollar todas las competencias. ¿Me explico? Esas son competencias para adultos, pero esas competencias para jóvenes y niños se van a manejar desde el mismo foco, pero por otro, o sea, por otra vía totalmente diferente. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo se utiliza mucho vocabularios emocionales, que es lo primero que nosotros enseñamos, es que ellos empiecen a identificar lo que sienten, colocarle el nombre que es, y que ellos me digan qué tanta energía o qué tanta intensidad. En los grados más pequeños se utiliza colores. Educación inicial o preescolar utiliza colores. Los niños me pueden decir, mira, estoy rojo, 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 y el rojo, 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 cuando ya hacen mucho énfasis, es que están muy molestos. Y muchas veces me dicen, no, estoy en el rojo más claro. Entonces yo entiendo que están frustrados. Y por ahí se va enseñando con colores, caritas, y luego vamos introduciendo, a medida que ellos van pasando por años escolares, se va introduciendo una emoción nueva. Por ejemplo, la serenidad, la tranquilidad, después vamos a hablar de la empatía, después podemos hablar del desánimo, podemos hablar de la frustración y así sucesivamente. O sea, no podemos colocar todo o sea, no le podemos enseñar todo desde un principio, sino esto va a ser un proceso paulatino a medida que su cerebro se va a ir desarrollando, porque también va a desarrollar los procesos mentales para poder procesar esa información. Maravilloso. Yo creo que ahí terminó el cierre de las preguntas. Te agradecemos mucho, Ariana. Eh, Gracias. Preguntan también si va a quedar grabado, si se puede compartir. No sé, Marco, ahí puedes responder tú, porque Sí, de sí. verdad yo creo que fue muy clarísimo toda la explicación y qué rico verlo nuevamente para que quede aún más claro. Así que Gracias, Qué bueno, muchas, qué Karen. bueno. muchas gracias. Gracias, profe Ariana. Genial y gracias a todos por su participación. Vamos a compartir los próximos días nuestro canal de YouTube donde subimos las grabaciones, así que van a poder volver a ver este evento. Y gracias por sus ideas y comentarios porque nos dan muchos aportes para los futuros espacios de miércoles globales que se vienen. Muchas gracias, estoy muy agradecida con todo, ¿verdad? Muy buenas las preguntas y espero que en otra oportunidad, bueno, hablemos un poco más de inteligencia emocional, que siento que es algo donde no hay fin, porque vamos a ir cambiando, a medida que vamos evolucionando, vamos a ir cambiando y bueno, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Fue un placer compartir esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, Ariana. Y
Nos pasamos un poquito en el tiempo, así que gracias también a todos por o sea, permanecer hasta el final. Pero no queremos antes de irnos sin presentarles, ¿cierto?, nuestro AFS Internacional y todas las páginas que están asociadas a sus países, ya como Perú, Bolivia, Chile, etcétera. Así que aquí están todas las páginas para que ustedes puedan verlo. Y no se vayan porque vamos a necesitar que se queden 3 segunditos porque necesitamos una foto final, ¿ya? Y como siempre decimos, AFS es una experiencia para toda la vida y esto es herramientas que nos compartió la profe Ariana también, son herramientas necesarias desde el nacimiento hasta que fallecemos, ¿cierto? Y también es parte de una experiencia que va acompañado con AFS. Así que vamos a terminar dándoles las gracias a todos, gracias a AFS Intercultural y también muchas gracias a Ley por promover que todos los docentes estemos conectados. Así que no se vayan porque vamos a sacar la foto final. Marcos, ¿sacas tú? Sí, sí, sí. Voy a Yo. sacar sus mejores sonrisas. Sí, vamos a compartir, Ángel, gracias, el número de WhatsApp, del número de contacto de AFC Guatemala. Mientras tanto, igual les podemos compartir también la página web para que puedan entrar en contacto con nuestros compañeros de AFC Guatemala. Así que un ratito voy a resolver, un ratito más, un ratito menos, ya hasta ahora, no importa, ¿verdad? Entonces, para que tengamos la vista completa y La vamos. vista completa y que todos enciendan sus cámaras. Sí, que Para todos puedan estar- encender sus cámaras, por Sí. favor. A ver, voy a parar mientras tanto nuestra grabación.